Muy buenos días, jóvenes. Mi nombre es el profesor Roger Bonilla y soy el profesor del curso Estadística General 1 de la sede de Turrialba y de la sede de Limón. Le doy la más cordial bienvenida al curso. Bienvenidos una vez más al curso de Estadística General 1. Ya estamos avanzando con la materia para el siguiente parcial. Vamos a ver el programa del curso como ha sido siempre nuestra costumbre, para que vean ustedes en qué situación estamos y para que se hagan un mapa mental. Esto yo siempre lo repito y lo insisto. Es bueno que tengan el programa del curso. Soy muy obsesivo con el programa, con los programas, con las fechas. Si hay algo que yo respeto mucho y que me apego bastante es con el asunto de las fechas. Entonces, por favor, manejen el asunto de las fechas. Bien, aquí tenemos el cronograma. Aquí tenemos el cronograma. La clase anterior, pues vimos el tema de medidas de posición y variabilidad. Hoy es día 22 de junio. Vamos a empezar, bueno, vamos a continuar con medidas de posición y variabilidad. Y de hoy en 8 que vamos a concluir. Vamos a concluir con el tema y vamos a empezar con el laboratorio. Me he dado cuenta que el laboratorio ya incluso algunos ya lo terminaron. Bueno, me parece muy bien, pero se supone pues que no es necesario pues haberlo terminado, porque ni siquiera hemos terminado la materia, pero bueno, me imagino que algunos ya se adelantaron la materia y empezaron a hacer el laboratorio. Me parece muy bien, aunque digamos no era necesario hacer eso, pero bueno, este, vamos a ver el asunto digamos, del tema de hoy. Vamos a ver, hagamos un plan. El tema de hoy es medidas para datos agrupados. Ese es el plan de hoy. Ese es el plan de hoy. Lo que vamos a aprender es cómo calcular la media, la mediana, la moda y las medidas de variabilidad para los datos agrupados. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, si nos da un poco de tiempo, pues, no quiero saturarlo tampoco mucho, vamos a ver, digamos, la última parte que serían los gráficos de cajas, pero eso tengo pensado dejarlo para la próxima clase porque es un tema muy pequeño, junto con la métrica, que esa es el plan. Por ahí tienen un micrófono encendido ahí. A ver, Helen tiene un micrófono encendido. Bien, entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a ver las medidas para datos agrupados. Vamos a ver en mediación virtual. Váyanse al último tema, el tema 4. Bueno, el último tema que en realidad es el tema 4. Y recuerden que tenemos 3 lecturas. La primera es la que estoy desarrollando, que es las medidas de posición y variabilidad, que es un resumen de los capítulos 8 y 9 del libro. Les puse el capítulo 8 y el capítulo 9 del libro para que lo tengan. Siempre es bueno que ustedes lean la teoría. Recuerden que el examen también tiene una parte teórica. Lean por favor la teoría, vean la teoría, lean la letra menuda. Yo voy a desarrollar los aspectos más importantes en este resumen que nos hemos hecho, que se llama medidas de posición y de variabilidad. Luego, bueno, está el video de la clase anterior, eso me imagino que ya lo vieron algunos de ustedes. Tenemos el laboratorio, que si bien ustedes pueden empezar a hacerlo, no les recomiendo, digamos, hacerlo completamente hasta que ya hayamos visto toda la materia. ¿Por qué? Pues, bueno, porque tal vez hay algunas cosas que no sean precisas y cuando vean esta materia de hoy, ahí se les van a aclarar. Pero bueno, si ustedes son muy valientes y ya leyeron y entendieron, pues no hay ningún problema. Agarran tiempo. Bien, y junto con eso vamos a ver unas herramientas. Hay una herramienta de Boxplot que probablemente la veamos de hoy en 8 y están los datos. Vamos a bajar los datos. Por favor, bajen los datos también
Los que están trabajando en la computadora pueden, por favor, seguirme con calma. Y los que me están siguiendo por el celular, pues vean muy bien las instrucciones. Vean muy bien las instrucciones para que me puedan seguir. Bueno, ahí están bajando los datos. A ver, vamos bajando los datos, cerrando cosas. Ahí están bajando los datos. Esos son los datos. Esos son los datos. Muy bien. Entonces, veamos, digamos, la teoría. Vamos a ver, veamos qué dice la teoría. Habilitemos estos datos y vámonos a la teoría. A ver qué dice la teoría. Dice, bueno, habíamos visto las medidas de posición y de variabilidad en el capítulo anterior, perdón, en la clase anterior. Ahora lo que vamos a ver son datos agrupados. Van a ver ustedes que los datos, una variable cuantitativa se puede agrupar en una distribución de frecuencias. Y cuando uno calcula las medidas de posición y variabilidad, uno asume que la clase o categoría está representada en el punto medio. Mucha atención con eso. En el punto medio. Bien, ¿qué es el punto medio? Bueno, veamos la distribución de frecuencias que tenemos acá. Si ustedes ven acá, aquí tenemos una distribución de frecuencias. Tenemos las frecuencias, tenemos el total y tenemos las categorías. Notas dice de 10 a menos de 20, de 20 a menos de 30, de 30 a menos de 40 y así sucesivamente. Si ustedes pueden ver, aquí no tenemos un valor representativo. Aquí tenemos un rango y el valor representativo sería el que está en el punto medio. El punto medio 15 es el valor que representa a toda esta categoría. De 10 a menos de 20, dice punto medio 15. Profesor, ¿cómo se calcula el punto medio? Es muy fácil. Tome el límite inferior, súmele el límite superior y lo divide entre 2. Sencillísimo. Límite inferior, 10. Límite superior, 20. ¿Cuánto hay ahí? 30. Entre 2, 15. Facilísimo. El siguiente, límite inferior, 20. Límite superior, 30. Total, 50, entre 2, 25. Y así sucesivamente. Entonces, resumiendo, cuando tenemos una distribución de frecuencias, usted lo que tiene que hacer es buscar el punto medio, porque con el punto medio es con el que usted va a hacer los cálculos. Muy importante eso. Con el punto medio es con el que va a hacer los cálculos. Vamos a ver, sigamos viendo, bueno, la teoría. A ver, dice acá, dice acá la media o promedio. ¿Cuál es la media o promedio cuando uno tiene datos agrupados? Bueno, aquí, no, aquí tenemos una fórmula. Vamos a ver si podemos copiar la fórmula. Vamos a ver si podemos copiar la fórmula. Bueno, esta es una herramienta que tengo yo para copiar. Yo me imagino que ustedes también copian y pegan, ¿no? Vamos a pegarla por aquí. A ver si puedo. Ah, sí, sí pude. De hecho, la pegué 2 veces. Aquí está. Bueno, dice, vean ustedes que dice que el promedio, ¿qué sería? En el numerador usted suma la XI por FI. Hay un micrófono encendido. Usted suma, dice XI por FI en el numerador. XI por FI. Y en el denominador, usted suma los FI. Eso es todo. Vamos a ver. Vámonos al Excel. Vamos a ver. Dice, en el numerador tiene que multiplicar XI por FI. XI por FI, que es el punto medio por el FI. Vamos a hacer aquí XI por bueno, un punto, ¿verdad? FI. No, F minúscula I. Y entonces voy a multiplicar estas dos columnas, la columna B y la columna C. Estas dos las voy a multiplicar. Este por este.
Está multiplicada, ¿ve? ¿Y ahora qué hago? Simplemente copio el final. ¿Cómo es? Copiar, ¿verdad? Y voy a copiar hasta el final. Pegar. ¿Ves? Muy bien. Entonces vean, repitiendo, el numerador me dice que tengo que multiplicar xi por fi, xi por fi, y al final tengo que sumarlo. Vean, tienen que aplicarle la autosuma. Voy a aplicarle la autosuma al final. Voy a aplicarle la autosuma al final. Y ahí está. Dice 2135. Ese es el numerador. En el denominador dice que tengo que autosumar el FI. Autosumar el FI. Me pongo el FI acá. Bueno, ya está sumado 33, perdón. Y ya tengo el numerador y tengo el denominador. Ya tengo el numerador y ya tengo el denominador. Ya puedo calcular el promedio. Pongan ahí en algún lado promedio. Pónganse, ubíquense acá y hagan ahí, ¿cómo era? Un signo igual o más. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que usan ustedes? ¿Más o igual? Para hacer Yo operaciones. igual. ¿Se usa igual? ¿Alguien usa más o solo yo? Yo uso igual, más. profe. Bueno, el signo más es más fácil encontrarlo porque es una teclota grandota, ¿ves? Es aquí. Numerador entre denominador. Ahí está. 64.69. Bajémosles el número de decimales. Tuc, 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 tuc. Ahí está. 64.70. Esas serían las notas. Esta sería la nota promedio obtenida de una distribución de frecuencias. Atención, atención, mucha atención en esto. Lo que yo quiero que sepan es que aquí no tenemos datos individuales, no tenemos datos sueltos, no tenemos datos como los teníamos anteriormente, que teníamos los datos individuales. No, aquí no tenemos datos individuales. Aquí lo que tenemos es una distribución de frecuencias. Por eso es que vean ustedes que aquí la fórmula, la función esa de promedio, no me funciona. ¿Por qué? Porque los datos ya están agrupados. Los datos ya están agrupados. Aquí ya no me sirve hacer la función esa promedio porque los datos los tengo agrupados en una distribución de frecuencias. A eso me refiero. Si los tuviera desagregados, ahí sí. Pero aquí los tengo agrupados. Tengo que buscar otros métodos para calcular promedio, desviación estándar, etc. Bien, este es el promedio, 64.70. Sigamos viendo la teoría. Bueno, ahí está el ejemplo, ¿verdad? Miren ustedes que ahí desarrollan el ejemplo. Y vean ustedes que es 64.69. Bueno, nosotros lo redondeamos a 70. Y aquí vean ustedes que el ejemplo está exactamente tal como, bueno, ellos lo hacen a mano, pues. Esto es algo que yo totalmente desrecomiendo. No hacer esto a mano, no hagan esto a mano. Esto lo desrecomiendo completamente. Pero bueno, llegarán al mismo resultado. Esto es cuando no existía virtualización. Cuando no existía virtualización, yo enseñaba esto a mano. Se dan cuenta que la virtualización nos ha facilitado las cosas. La virtualización mejoró bastante el curso porque ahora estamos utilizando Excel. Entonces, vean ustedes que el COVID no hay cosas completamente malas, sino que el COVID también lo que provocó fue una virtualización de las actividades y eso modernizó completamente, digamos, el sistema académico. Bueno, en general no. En general. Y naturalmente, pues hay que invertir en tecnología, ¿verdad? Hay que invertir en una computadora, en un celular, ¿verdad? Pero bueno, esas cosas poco a poco se van resolviendo. Esas cosas poco a poco se van resolviendo. Bien, vamos a ver, sigamos sigamos con el ejemplo 2. En el ejemplo 2 lo que tenemos tenemos la misma historia. Vean el ejemplo 2. El ejemplo 2 tenemos la misma historia. Acá tenemos el número de ausencias, ¿verdad? Y tenemos una frecuencia. Aquí sucede que el número de frecuencias, aquí no tenemos un punto medio porque es una distribución de frecuencias discreta.
en una distribución de frecuencias discreta, el punto medio es también el valor de digamos, del intervalo de clases. Aquí el intervalo de clases es de tamaño 1, entonces esto viene a convertirse en el XI. Esto es para una distribución de frecuencias discreta. Perdón, XI, sí, XI y FI, muy bien. Vamos a hacer exactamente el mismo proceso. Voy a copiar acá copiar aquí, pegar. Voy a ver si puedo pegarla. Esta. Voy a copiar esta. Ahí está. XI por FI. XI por FI. Ok, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Sencillo, voy a hacer exactamente lo mismo. Multiplicar en el numerador XI por FI. Y lo autosumo. Y en el denominador autosumo el FI. Entonces vamos a ver si lo hacemos. XI por FI. Voy a multiplicar XI por FI. Es decir, la columna A por la columna B. Vamos a poner aquí un más y vamos a multiplicar XI por FI. Por FI. Ajá. Aquí ya acabo de multiplicarlo. 12. Y ahora voy a copiar esta suma hasta el final. Voy a copiar esta suma. Y lo voy a copiar hasta el final, hasta acá. Lo pego. Y ya tengo el XI por el FI, para cada uno de los intervalos de clase. Ahora, aquí al final, lo que voy a hacer es simplemente aplicar el autosuma. Voy a aplicar el autosuma del XI por el FI. Vamos a ponernos acá. XI por FI. Y en el denominador vamos a poner la sumatoria, el autosuma del FI. Y aquí, sumatoria FI. Ahí está, 40. Listo. Entonces, vamos a poner acá promedio. Vamos a poner XI por FI entre FI. Entre FI. 3.85, ahí está. Vean ustedes que en realidad lo único que hay que aplicar para calcular el promedio es recordar que hay que buscar el punto medio en el caso de los intervalos de clase o simplemente tomar el valor de la XI en el caso de digamos, de las distribuciones de frecuencias discretas. Y usted va ahí, XI por FI, en el numerador, autosuma, y sumatoria FI sería el denominador. Bueno, eso es el ejercicio número 2. Vamos a ver si eso nos da 3.85. Sí, 3.85. No sé por qué ellos redondean a 4. No sé por qué redondean a 4. No deberían redondear a 4. Creo que sé por qué redondean a 4. Porque es una distribución de frecuencias de forma discreta. Y al ser discreta, pues ellos redondean a 4. Pero bueno, no deberían redondear. Pero bueno, ellos redondean a 4 por alguna razón. Bien, entonces, ¿está claro cómo se calcula el promedio? Sí. Ahora, busquemos las otras medidas. ¿Cómo se calculan las otras medidas? La mediana. Vamos a hablar de la mediana y vamos a hablar de la moda. Aquí la mediana es un poquito más elaborado calcularla. Aquí la mediana es un poquito más elaborado de calcularla. Dice que la mediana es un valor, dice debe estar en la clase cuya frecuencia acumulada sea aproximadamente n medios. Si es par, o bien dice n medios, n más 1 medios, tiene sin par. A ver, ¿qué significa eso? Que yo tengo que calcular, que yo tengo que ver dónde está la clase que acumula n medios. Vamos a ver si explico esto. Luego aparece la fórmula y aparece el ejemplo bien. Vean. Vamos al ejemplo 1. Vamos al ejemplo 1. Vámonos al ejemplo 1. Este es el ejemplo 1. ¿Se acuerdan del ejemplo 1? Este es el ejemplo 1. Vamos a limpiarlo un poquito. Vamos a limpiarlo un poquito.
Vamos a quitarle esta columna. Bueno, quitemos esta fórmula de acá, que ya la tenemos, ya calculamos el promedio. Y vamos a quitar esta columna de acá, porque la agregamos. Así. Y vamos a quitar este promedio de acá, porque ya lo calculamos. Bien. Si ustedes ven esto, si ustedes ven, digamos, tenemos la frecuencia, tenemos el punto medio y necesitamos, vean ustedes que necesitamos una frecuencia acumulada. Necesitamos una frecuencia acumulada. Se la vamos a poner aquí en medio de estas dos, así. Insertar. Vamos a poner F mayúscula, que es acumulada, F mayúscula A, acumulada. Y lo que vamos a hacer, es que vamos a ir acumulando las frecuencias. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir acumulando las frecuencias. Esto me parece que ya lo hemos hecho antes de esto de acumular. ¿Cuánto acumula? Dice a menos de 20. ¿Dónde está? Alejandro. ¿Cuánto acumula menos de 20 en la primera fila? ¿15, profe? No, 15 no. Este es el punto medio. Póngase 15 puntos menos, no me tires ahí. A ver, ¿cuánto acumula menos de 20? 1. 1, correcto. ¿Cuánto acumula menos de 30? 3, profe. 3. Correcto. Va sumando, ¿eh? El primero y el segundo. Suma. Y así sucesivamente. Aquí, ¿cuánto acumula menos de 40? Bueno, el primero, el segundo y el tercero. ¿Cuánto acumula? Dice a menos de 50. Y ahí va acumulando. Ajá. Aquí acumulé todo, ¿eh? Bien. Entonces, vean. Vamos a ver qué es lo que dice la teoría. Vean la teoría. Dice, la mediana debe estar en la clase cuya frecuencia acumulada sea aproximadamente n medios. A ver, ¿cuánto es n medios en esta distribución? Dice, n es igual a 33. ¿Y n medios cuánto es? N medios sería 33 entre 2. entre 2, correcto. ¿Cuánto es 33 entre 2? 16.5. 17.5, ¿eh? Entonces usted tiene que buscar dónde se acumula el 16.5. A ver, se acumula aquí, en la primera. No. ¿No? Aquí. Se acumula entre los 60 y 70, profe. Aquí. Entre esos dos, entre 12 y 18. Aquí. Aquí se acumula. Aquí le hace falta. ¿Verdad? Aquí le hace falta. Y aquí le sobra un pelito. Márquemele en amarillo, por favor. La mediana está ahí. La mediana está aquí metida, ¿verdad que sí? Póngale ahí. Aquí está la mediana. ¿En dónde? En algún lado. Eso es lo que vamos a ver. Está entre 60 y 70. Entre 60 y 70. En algún lado. Eso es casualmente lo que vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a identificar el valor exacto. Vamos a identificar el valor exacto. Dice, no está aquí, no está aquí, no está. Bueno, dice, primero calcula n medios. N medios es 16.5. Entonces, en la frecuencia acumulada, usted ve dónde está el 16.5. No está aquí, 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 está aquí. Profe, se pasó un poquito, sí, se pasó un poquito, eso es lo que vamos a ver.
Está entre 60 y 70. Vamos a calcular el valor exacto. Esto es lo que vamos a hacer a continuación. Veamos las fórmulas. Las fórmulas son un poquito, vamos a ver, un poquito, como les digo, un poquito, Poco raras. no, de cuidado, digamos, de cuidado solamente. Dice, LI, dice es el límite inferior de la clase que contiene la mediana. A ver, vamos poniendo nombres y apellidos. A ver, ¿qué es LI? LI dice que es el límite inferior de donde está la mediana. ¿Cuál es el límite inferior de donde está la mediana? 60. 60, muy bien, póngase 60 puntos extra, no mentira. Vamos con el siguiente, dice n medios es n medios, ¿verdad? ¿Cuántos n medios? 16.5. N medios es 16.5. Hay un micrófono ahí encendido. 16.5. Ok. Luego vean, vean. Mire. FA dice, ojo, es la frecuencia acumulada de la clase anterior. Es la frecuencia acumulada de la clase anterior a la que contiene la mediana. A ver, FA. ¿Cuál es la frecuencia anterior, la acumulada anterior de donde está la mediana? 12. Y entonces, bueno, el compañero me respondió. Dice, la acumulada de la mediana es esta y la anterior a la mediana es esta, anterior, 12. Dice, el FI dice que es la frecuencia de la clase que contiene la mediana. ¿Cuál es la frecuencia de la clase que contiene la mediana? 6, profe. Es 6, muy bien. Y finalmente hay un valor de C, dice que el valor de C es la amplitud de la clase que contiene la mediana. A ver, ¿cuánto hay de 60 a 70? 10. Hay 10 unidades, muy bien. Están un poco como tristes, muchachos. ¿Alguien está enfermo? ¿No? Están con coronavirus, ¿no? Los veo como apagados. Antes estaban muy animosos. Bueno, Profe, ya queremos que acabe el semestre. bueno, ya ¿Qué es eso? Muy pronto va a acabar. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a copiar esta fórmula. Voy a copiarla a mi Excel solamente para hacer algunos cálculos, para tener la fórmula cerca. Vamos a copiarlo para que tengamos una fórmula, para que tengamos la fórmula cerca. Vamos a ver, dice, tengo que agarrar, vea, primero voy a resolver lo que está aquí adentro, ¿verdad? Dice n medios menos FA entre FI. Y eso lo multiplico por C y después le sumo LI. Recuerden que cuando tienen una fórmula muy compleja, resuelvan lo que está entre paréntesis primero, ¿verdad? Y finalmente, pues sumas y restas. Vamos a ver, n medios menos FA entre FI. Pongámonos aquí. Voy a agregar un más. Ahí está. Dice así. Y voy a poner un paréntesis. Dice n medios menos FA. N medios es este, 16.5 menos FA. Menos FA. ¿Correcto? Cierro paréntesis y divido entre FI. Sería 6. Perfecto. Me sale esta fracción, ¿verdad? Esta fracción. Ahora esto lo multiplico por ¿cuánto? ¿Por 10, profe? Esto lo multiplico por 6. Entonces, vea, voy a meterme aquí a editar la función. Voy a poner otro paréntesis acá. Le voy a poner otro paréntesis acá. Y lo voy a multiplicar por ¿cuánto? Lo voy a multiplicar por este 10 que está acá. Y ya me queda 7.5. Y ahora sí, a eso ya tengo toda esta parte, ya tengo todo el lado derecho. Ahora sí le sumo LI. A esto le sumo LI. ¿Cuánto es LI? 60.
a hacer así, ¿verdad? Ponerme aquí mejor, voy a decirle LI más todo eso. ¿Cuánto da LI? Perdón, LI, ¿cuánto es ME más bien? ¿Cuánto es la mediana? 67.5. Esta es la mediana. Repetimos la fórmula. Voy a repetir la fórmula. Usted calcula el LI, calcula el N medios, usted calcula el FA, calcula el FI y calcula el C. Y después simplemente manejando las operaciones, incluyendo paréntesis, la calcule. Le recomiendo que calcule todo este lado derecho primero. Lo voy a hacer de nuevo. Hay un micrófono encendido ahí. Voy a hacérselo de nuevo, vean. Voy a agregar un signo más, ¿verdad? ¿Por qué? Hay que agregar un signo más. Y voy a agregar dos paréntesis. Dos paréntesis. Y dice N medios menos FA, N medios menos FA, no sé. Cierro paréntesis, el primer paréntesis, y lo divido entre ¿qué? Entre FI. Entre FI. Y cierro el segundo paréntesis, ¿no? Ahora sí, ahora multiplico por 6. Lo multiplico por 6, por 10. Doy enter y me da 7.5, ¿ve? Ya tengo todo el lado derecho de, digamos, de la función. Y ahora simplemente para calcular M sería LI más todo eso. Agregar, dice LI 60 más este lado derecho. Dice 67.5, esa es la respuesta. Me van a preguntar, profesor, ¿cómo sabemos que está bien? Muy sencillo, vea. Yo sé que aquí está la mediana. ¿Entre qué valores? Entre 60 y 70. Entre 60 y 70 está la mediana. ¿Cuál es el valor exacto? 67.5. ¿Está bien hecho? Sí. Mire que este valor 67.5 está metido en este intervalo. Es que fácil, es que bonito. Entonces, para saber si está bien, hay que ver entre, digamos, las notas, si está incluido ahí. Exactamente, digamos, esa es, digamos, la prueba de oro. Es la prueba de oro. Es la prueba de oro. Entonces, tal vez aquí la clave es manejar las fórmulas, ¿verdad? Manejar las fórmulas y manejar los paréntesis y las operaciones, las sumas, las restas, todo eso. Si siente que es más rápido en la calculadora, pues en la calculadora, pero sí me gusta que lo vean cómo se hace. Bien, esa es la mediana. Vean ustedes que la mediana es un valor, ya hablamos de la mediana, es un valor central. Alguien encendió un motor aquí. Bien, finalmente, pues hablemos de, bueno, aquí está el ejemplo, mire. Vean, me hicieron un meme con mi cara y pusieron, mire. ¿Ustedes ya vieron el meme que me hicieron? No, profe. No, profe, mándelo al grupo. Pásalo, profe. Sí, profe. Vean, me hicieron un meme, que bárbaro ustedes, me hicieron un stickers ahí con mi cara y pusieron un mire y Mándelo al profe. grupo. Qué barbaridad. A verlo. Qué barbaridad. No es que lo vayamos a usar, ¿verdad? Claramente. No, los compañeros de informática empresarial pues son un poco más animosos, ¿ve? Entonces hicieron un meme con mi cara y pusieron mire, y sí, es una frase que yo uso, bueno, involuntariamente. Yo digo, sí, simplemente, mire esto, mire esto, uy, mire, qué bien. Entonces, claro, yo digo, mire, y pusieron mi cara con este meme ahí. Me convirtieron en un meme, qué vida. Mi vida es un meme, Todo famoso, profe. no es. Bien, entonces como ustedes pueden ver, bueno, aquí está el cálculo ya hecho a mano. El cálculo hecho a mano y vean que da 67.5. Llegamos al mismo resultado. Claro que aquí hecho a mano y aquí hecho en Excel.
pero llegamos al mismo resultado. Perfecto. Muy bien. A ver, este que hice. Ah, bueno, hagamos el ejemplo 2. Hagamos el ejemplo 2. Vamos a ver. Ejemplo, borremos esto. Borremos esta fórmula del promedio del ejemplo 2 y borremos esta columna XI por FI del ejemplo 2. Ahora necesitamos aquí calcular el FA, ¿se acuerdan? El F acumulado. Va de nuevo. ¿Cuánto acumula aquí en la primera fila? En la primera fila, ¿cuánto acumula? 2. No, 2 no, este es el X. 6. 6. Acumula 6, correcto. Aquí, ¿cuánto acumula? 16. 16. Acumula 16, correcto. Y acumula la primera y la segunda. Ay, muchachos. Lo que hay que acumular es las frecuencias. Aquí acumula ¿cuánto? Aquí acumula primera, segunda, tercera. Aquí acumula primera, segunda, tercera y cuarta. Y aquí acumula todo. Aquí acumula, me imagino que el 40, muy bien. Ahora, ¿qué es lo que tengo que calcular ahora? ¿Qué tengo que buscar? N medio, profe. ¿Qué tengo que buscar? N medio. Ok, muy bien. Bueno, aquí solamente la compañera me está reaccionando. ¿Cuánto es el N medios? 40 entre 2. Ajá, 20. 42, que es... 40. ¿Cuánto? 20. El 20, ¿no? A ver, vayan buscando. A ver, está en esta fila la mediana. No, Está en la segunda. tampoco. Está en la tercera. Sí, Sí. profe. Aquí está la mediana, póngale ahí. Aquí está la mediana, póngale. Aquí está la mediana. ¿Cómo sé que la mediana está ahí? Es sencillo. El 20 tiene que estar metido. Profe, ¿se pasa el 20? Sí, se pasa el 20. Eso es lo que vamos a hacer. Aquí no puede ser el 16, le falta. Le falta. Aquí le sobra, pero está aquí metido. Está aquí metido, vea, ya encontré el meme. Qué bárbaro. Se robaron mi foto, sí. ¿Quién sabe dónde se robaron mi foto? O alguien me tomó una foto en algún lado. A ver. Un momentito. Vamos a ver, ¿cómo que se llama? ¿Qué cosa? ¿El grupo, profe? 276, pero algo así, no, Caribe, creo que es. XS Turrialba, dice. 276. Turrialba, profe. Sí. Mándelo, ¿Cómo se llama? Es que mándelo. tengo como 10 grupos aquí está ya. Profe, voy a mandar un mensaje entonces ahí para que salga rápido. Eso, Kexelin ayudando. Que son, Va. mire, ahí está. ¿Qué le parece el meme? Está muy vacilón, profe. Es Qué cierto, esa es barbaridad. su frase estrella. Esa es mi frase estrella, sí. Muy bien. Profe, no lo conocía. Bueno, el primer día de clase sí enseñé la cara. Sí, eso significa Profe, ya lo puse favoritos ahí. eso significa que no vino el primer día de clase. No, mentira, dice. 10 puntos menos. Bien, No, sí viene. llegó tarde. No, mentira. Bueno, veamos. Fácil, copiemos de nuevo la fórmula, para ir poniendo los elementos. Copiemos de nuevo la fórmula para ir poniendo los elementos. Vamos a ver, vamos a ponerle I, vamos a poner X medios, vamos a poner FA, y vamos a poner FI, y vamos a poner 6. Vamos en orden. Vamos en orden poco a poco. Vamos a ver,
¿Qué es LI? El límite inferior de donde está la mediana. ¿Cuál es el límite inferior de donde está la mediana? A ver. El 4. Es el 4, correcto, no hay otro. 4, 4. 4, 4, ¿no? ¿En el medio cuánto es? 20, profe. 20, correcto. El FA, ¿cuánto es el acumulado anterior a la mediana? 16. 16. 6, correcto. El FI, ¿cuál es el valor de la frecuencia de la mediana? 12. 12. Muy bien. ¿Y C? ¿De cuánto es el 6? Era Es la amplitud, ¿verdad, profe? la amplitud, ajá. ¿De cuánto es el ancho en una distribución de frecuencia continua? Discreta, perdón. 10. No, ¿cuál 10? Ay, póngase 10 puntos menos. A ver, 1. 8, profe. 1, correcto, es de 1. Va de 1 en 1. Ay, muchachos. Entonces vamos a hacer este lado, vamos a hacer el lado derecho. Vamos a hacer el lado derecho. 2 paréntesis, y hacemos así. N medios, 20, menos FA, 16, paréntesis, dividido entre FI, 12, paréntesis, multiplico por 1. Y ahora simplemente a la mediana, para calcular la mediana sería el LI más esta fracción. 4.33. Eso es todo. Dice, ¿la mediana es 4? No, la mediana no es 4. ¿Es 5? No, ahí se pasó. 4.33. Un momentito, por favor. A ver. Y entonces, ¿qué les parece? Van a ver ustedes que la mediana es 4.33. Ahora, aquí hay algunos comentarios, dice, que cuando es así discreta, ellos a veces la redondean a 4, dice la mediana es 4. Está bien, es 4 porque es una distribución discreta, pero yo sí considero que uno tiene que poner algunos decimales, ¿verdad? Hay que poner algunos decimales. Es 4, sí, porque es discreta, pero más exactamente 4.33, más específicamente, ¿verdad? Para eso se hace el cálculo. Aunque ellos en una distribución discreta la redondean a 4. No sé por qué la quieren redondear. No sé por qué es necesario redondearla. Ok, ahora veamos el último indicador. Ok, la moda. Bueno, la moda es mucho más sencilla. La moda, vean ustedes que es el punto medio de la clase modal. Es el punto medio de la clase modal. Un momentito, por favor, me están tocando la puerta. Un momentito. Ya seguimos. Disculpen, es que estaban tocando la puerta y parece que estaban haciendo una encuesta ahí. No se va a ir. Van a venir a vacunarme. Bueno, ¿Ya se salva, profe? todavía no, pero estaban haciendo una encuesta ahí para recoger datos ahí. Bueno, hablemos de la moda. Dice, clase que tiene mayor frecuencia, dice, clase que tiene mayor frecuencia. Dice moda, punto medio de la clase modal. Entonces, vean ustedes que acá en el ejercicio, veamos el ejercicio 1, bueno, perdón, el ejemplo 1. A ver, ¿dónde está la moda? ¿Dónde es que hay mayor frecuencia? En el ejercicio 1. A ver, vean dónde hay mayor frecuencia. El de 80, menos de 90, profe, que hay 8. Aquí. Pongámoslas en otro color. Pongamos en color ahí azulito. Alguien mandó ahí algo. No, verdecito, pongamos verdecito. Aquí está
Pongamos aquí está la moda. ¿Por qué está la moda ahí? Bueno, porque ahí hay mayor frecuencia. Ahí hay mayor frecuencia. Entonces, ¿cuál es la moda? Que tiene que ser un valor. Dice que es el punto medio de donde está la moda. ¿Cuál es el punto medio de donde está la moda? A ver, ¿cuál es el punto medio de lo verdecito? 85, profe. 85, sí. 85, correcto. Ese es el punto medio de donde está la moda. Esa es la moda, 85. Así de sencillo, así de fácil, así de claro. Véalo aquí. La moda es 85. Bien. Ahora veamos el ejemplo 2. Veamos el ejemplo 2. Vamos al ejemplo 2. Pasa exactamente lo mismo, solo que aquí es mucho más sencillo porque aquí no hay un intervalo. Aquí no hay un intervalo, sino que es un valor. A ver, ¿dónde está la moda? La moda, ¿dónde hay más? Bien, el mismo, es el Aquí mismo 12, mismo, profe. aquí mismo, ¿verdad? Voy a ponerle en verdecito también. Verdecito, aquí está la mediana y voy a ponerle aquí y la moda. Solo que la moda sí es el valor. ¿Cuál es el valor de la moda? Sería 4. 4, correcto. ¿En qué fácil? Aquí es 4, porque aquí no hay intervalo, sino que hay un valor, un punto. Y entonces dice el número de afluencias más frecuente es 4, por lo que la moda es 4, ¿eh? Todo, ¿eh? Qué fácil. Lo único que hay que manejar son, ¿verdad? Las fórmulas. Por eso es que manejen bien esto de la fórmula. Ok. Ahora viene la parte de la desviación estándar y la variancia, ¿verdad? Viene el asunto de la desviación estándar y la variancia. Entonces vean ustedes que esto se hace en 2 pasos. El primer paso es calcular, dice la variancia, dice x al cuadrado sería, dice, vean, x, el punto medio menos el promedio al cuadrado multiplicado por fi en el numerador. En el numerador hace todo esto, xi, o sea, el punto medio menos el promedio, lo eleva al cuadrado, lo multiplica por fi, lo autosuma y eso sería el numerador. Y en el denominador sería n-1. Ese sería el primer paso. Y el segundo paso es calcular ¿cómo se dicen? La raíz ahí, ¿verdad? De todo eso. Estos serían los 2 pasos. Bien, vamos a hacerlo aquí. Ejemplo 1. En el ejemplo 1 vamos a limpiar un poquito. Vamos a limpiar un poquito. Vamos a quitarle. Vamos a quitar un poquito. Vamos a limpiar un poquito. Solamente para que lo vean. Vamos a quitar la frecuencia acumulada. Limpiemos un poquito. Vamos a quitar los colores. Y vamos a quitar este valor de acá. Este es el ejercicio original. Entonces, si ustedes recuerdan cuando hicimos el promedio, lo que hicimos fue lo siguiente. Calculamos xi por fi, ustedes recuerdan, y después lo autosumamos, el xi por fi, y después lo dividimos entre fi. Hicimos esto, xi por fi. Y al final lo autosumamos. Uy, perdón, se me fue el ratón. Y después lo autosumamos. Y para calcular el promedio, si ustedes recuerdan el promedio, ¿cómo es el promedio?
El promedio era simplemente la autosuma de XI por FI, este valor entre la suma de FI, 33, 64.70. ¿Sí recuerdan esto? Ahora, dice que para calcular la, digamos, la desviación estándar y la variancia, tengo que hacer esto en dos pasos. Vean, mucha atención. Tengo que agarrar el XI y restarle el promedio. Y a esto le tengo que elevar al cuadrado y multiplicar por FI. Voy a ponerlo aquí en el Excel para que lo vean. Voy a ponerlo aquí en el Excel para que lo vean. Tengo que hacer, dice, XI menos el promedio, dice, al cuadrado por FI. Entonces vea lo que vamos a hacer, con mucha atención, vea lo que vamos a hacer. Vea lo que vamos a hacer. Agreguemos un signo de más porque hay que hacer operaciones. Voy a abrir un paréntesis. Dice así, XI, ¿qué es? Es este valor punto medio. Dice menos el promedio. ¿Cuánto es el promedio? El que sacamos ahorita, 64. 64.70, correcto. Bueno, no, o comas 70, no sé si ustedes usan coma o usen comas. Voy a cerrarlo, paréntesis. Y ahora tengo que elevarlo al cuadrado. A ver, ¿cómo se eleva algo al cuadrado? Profe, con una tuncita que tiene como una flechita para arriba, con alt y la tecla que tiene mi corchete. Pico de pato, Es así, profe. Bueno, el problema es que ustedes lo van a tener que buscar en su teclado. Ese es el problema. El pico de pato. Yo sí sé dónde está en mi teclado, ¿verdad? No sé ustedes. Profe, disculpe, compañero, ¿cómo dijo usted que lo hiciéramos? Con alt GR en el teclado y donde están con un corchete a la parte de la ñ, está el pico pato del profe. El pico de pato. Ah, ok, ya, gracias. Un gusto. Usted lo eleva al cuadrado, dice así. Y lo va a multiplicar ¿por qué? Por FI, por este valor FI. Bien, ahí está. Vean, repito, para que lo vean. Dice, la fórmula dice, vean, dice que es XI, o sea, el punto medio menos el promedio, punto medio menos el promedio al cuadrado, por FI. Voy a agregar una suma, dice, XI es este valor, XI, menos el promedio. ¿El promedio cuánto es? 64.70. Voy a poner 64.70. Atención, si ustedes usan el teclado con comas, pongan comas. Cierro paréntesis. Ahora lo voy a elevar al cuadrado. ¿Cómo se eleva al cuadrado? Con una funcioncita que se llama, bueno, yo le puse pico de pato, pero no sé cómo, pico de pato para arriba. En el teclado ustedes busquen, en el mío está la par de la ñ. El mío está la par de la ñ. Deberían buscar dónde lo tienen ustedes. Elevado al cuadrado, dice. Y lo voy a multiplicar, dice, por FI. El FI es este valor. Ven, una vez que ya tengo entrenada la primera fila, simplemente la copio al resto de las filas. Eso es todo. La copio al resto de las filas. Ahí está copiada al resto de las filas. Sigamos viendo la función. Y ahora dice que eso, la suma de XI menos el promedio al cuadrado por FI, lo tengo que aplicarle la autosuma. Aplíquemele, por favor, la autosuma. Listo. Ya está. Esa es la autosuma. Entonces voy a decir así lo siguiente. Mucha atención. Ese cuadrado. No, es más, lo voy a poner así. Ese cuadrado. Ese cuadrado dice que es toda la autosuma de lo que acabamos de calcular entre n menos 1.
La autosuma sería así. Esta autosuma, ¿verdad? Entre, ¿y cuánto es n menos 1? $33 menos 1, ¿verdad? Sí. Ahí está. Ese sería el S al cuadrado. Simplemente le quité 1. Vean cómo lo hice. Lo voy a repetir para que quede grabado. Le agrega un más, ¿verdad? Porque vamos a hacer una operación. Sería esta autosuma entre, paréntesis, 33 menos 1, paréntesis. Ahí está. 484.28. ¿Y cuál es el valor de S? Que es el que nos interesa. El de S. No al cuadrado, sino que es S. La raíz cuadrada de eso, profe. Exactamente. A ver, ¿y cómo se llama en Excel la función raíz cuadrada? Profe, picopato elevado a la 0.5. Sí, bueno, pero hay una función más rápida, sí. Sí, exactamente, el pico de pato elevado a la 0.5, eso está muy bien, pero hay una función ya propia que es la raíz cuadrada. ¿Alguien sabe cómo se llama? A ver. Raíz, profe. Exactamente, raíz. Ponga el signo más, ¿verdad? Y escribe raíz. Vea que ahí le va a salir raíz, ¿verdad? Abre paréntesis, agrega este valor y cierra paréntesis. $22. Bueno, o lo que dice el compañero. ¿Cómo fue que dijo este compañero? ¿Cómo era? Eso elevado a la 0.5, profe. Muy bien, vamos a hacer como dice el compañero, sí. Es más científico lo que dice el compañero. Eso, ¿verdad? Elevado a la 0.5. Es más científico lo que dice el compañero, sí. Puede ser ese o puede ser la función de raíz, que es así. Raíz, ¿verdad? Paréntesis. Y este valor, entonces le da 22.1, 22.01. Mire, 484.28, ese sería el valor de S al cuadrado. Profe, Y después, ¿dónde está? No calcularon, ¿verdad? La raíz de eso. 484.28. Sí, no le faltó el S en este ejercicio, ¿verdad? No lo calcularon. Sí, dígame. profe, es que me quedé pegada con eso de pico de pato. Es que solo escuché que dijo que al y no sé qué más. Tiene que buscarlo en el teclado. Ajá, Ahora que, digamos, que termine la clase, pues empieza a apretar todos los botones. No todos los teclados son iguales. ok. No todos los teclados son iguales, ¿verdad? Yo tengo una HP, ¿verdad? En la HP ahí está la par de la ñ. No sé en las Acer o en las Toshibas dónde estará el pico de pato. Tal vez deberían buscarlo y marcarlo, ¿verdad? Ponerle una marquita. Pero en todo caso, ahí está. Ahí va a ver en el video de la clase, pues va a ver el cálculo del S al cuadrado. Me da la impresión que el libro no lo calculó. Calculó el S cuadrado, pero no calculó el S, que es el que nos interesa. Bien, vamos a ver en el segundo ejemplo. Vamos a ver en el segundo ejemplo. Vamos a ver en el ejemplo 2. Borremos un poquito, por favor. Borremos un poquito la pizarra. Aquí está una pizarra. Borremos un poquito la pizarra. Bueno, ahí de todos modos ustedes tienen ahí la clase grabada. La clase grabada es mucho mejor que la pizarra. Borramos. Ok. Y lo que hacemos primero es calcular el promedio. ¿Cómo se calcula el promedio? Fácil. XI por FI. Yo me acuerdo de que era XI por FI. XI por FI. Y eso lo tengo que autosumar al final. Lo tengo que autosumar al final. Autosumar al final.
XI por promedio. Voy a poner XI por FI. Ahí está. 3.85, si no me equivoco, daba 3.85 el promedio en el ejercicio 2. Vamos a ver, solo para corroborar. Aunque ellos redondearon a 4, pero bueno, esa es la razón por la cual no debería redondear. 3.85, muy bien. Y ahora vamos a hacer la desviación estándar. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a ver. Póngalo aquí. Pongan ahí un paréntesis, pongan ahí XI menos promedio al cuadrado. Bueno, no puedo poner al cuadrado aquí por FI. Es solamente una etiqueta aquí encima. Vamos a ver. Ahora sí, agregue un más y ahora un paréntesis. Ok, sería XI menos promedio. ¿Cuánto sería? Este valor, ¿verdad? El primero, menos promedio, ¿que cuánto es el promedio? 3.85. Profesor, no me sale. Revise si usted está usando comas. Los grandes problemas que siempre hay es porque confunden la coma con el punto. Cierra paréntesis y lo eleva al cuadrado. ¿Cómo lo eleva al cuadrado? Bueno, pico de pato o no sé qué otra función puede hacer esto. Debe estar en el teclado de ustedes, sí, yo estoy seguro que está en el teclado, solo que hay que buscarlo. Por el FI. ¿El FI cuál es? Este es el FI. Y le da Enter. Estoy seguro, una vez que uno lo encuentra, ya no lo vuelve a olvidar. Por eso yo les recomiendo que uno identifique la ñ, los acentos, todo eso en el teclado. Profe, ya me dijeron. ¿Ya le dijeron? ¿Ya lo encontró? Sí, sí, Ok, perfecto. ¿Y si le dio el valor? sí. Ah, ok, qué maravilla. ¿Qué marca es su máquina? HP, profe, pero es que no escuché cuando dijo que era AL y a la par que dice GR. Ah, ok. Bueno, en las HP está el Alt y está el GR que está en la pura esquina. Ajá, yo estaba tocando el otro AL. Lo suelta. Es una cosa rarísima, sí. Teclados rarísimos, sí. Pero bueno, solamente hay que acostumbrarse, ve, a los teclados. Esas configuraciones uno las hace, ve. Bien, ahora copiamos esto al final. Hasta aquí, hasta el final, así. Y al final lo voy a autosumar, ve, lo voy a autosumar. Muy bien. Autosumar. Ahora, voy a poner aquí ese cuadrado, ese cuadrado. Ese cuadrado que sería, este autosuma, véalo aquí, el autosuma entre n-1. Agregué el más, dice el autosuma, entre, paréntesis, n-1. ¿Cuánto es n-1? 40 menos 1. ¿Está? ¿Y cuál sería el valor de S? A ver, ¿cómo era que dijo el compañero? El valor de S. Sería la raíz Profe, yo lo hice igual con la fórmula de raíz. Ah, bueno. Es que el valor que nos dio el compañero es más científico, es elevarlo a la 0.5, es más científico, sí. Ahí está. Raíz de este valor le da 1.21. Aquí está. Me parece que el libro, a ver, tampoco saca el valor de S. No sé por qué. No sacó el valor de S. No sacó el valor de S. Sí saca el valor de S cuadrado, que es 1.46. Pero no saca el valor de S, que es el que nos interesa. ¿Qué es S? Ese es la desviación estándar. Esa es la desviación estándar. Ese es el valor que nos interesa. El libro no lo sacó, pero bueno, sí sacó el S cuadrado. Muy bien, jóvenes. Digamos que este es el procedimiento para el cálculo del promedio
mediana, moda, que son estándar para datos agrupados. Ya casi, ya se nos hizo tarde, ve, ya es bastante avanzada la mañana. Nos queda una clase, por favor, vayan viendo el tema de los cuantiles, vayan viendo todo el lenguaje que usa el libro para el cálculo de cuantiles. La próxima clase vamos a ver el asunto de cuantiles y el gráfico de cajas. Vayan viendo, por favor, el ejercicio de, la teoría que hay acerca de los cuantiles. En realidad es muy sencillo, muy simple, vayan viendo, por lo menos el vocabulario que utilizan, para el cálculo. Profe, ¿es cuantil o cuartil? Cuantil. Cuantil es un nombre muy genérico. Cuantil es un nombre muy genérico. Existe cuartil, sí. Existe cuartil. Ajá, sí, ya vi. El cuartil es un tipo de cuantil. El cuantil es un tipo de cuantil. El decil es un tipo de cuantil. Y percentil es el nombre genérico del cuantil. Este cuantil son cuartas partes. Este cuantil son quintas partes. Este cuantil son décimas partes y este cuantil son la 100% parte, ¿ve? Entonces van a ver ustedes que los datos uno los puede dividir en prácticamente infinitesimalmente, ¿no? Puede encontrar cualquier posición. Me parece, bueno, yo no sé si ustedes, yo creo que en administración no, pero por ejemplo en medicina sí, que hay ciertos cursos que solamente permiten ingresar, por ejemplo, del percentil 90 para arriba, porque son muchos. Esos famosos cursos con cupos, ¿se han dado cuenta? Ustedes tienen, yo creo que en administración no hay de eso, ¿o sí? Cursos con cupo. ¿Jóvenes? No, profe, cursos con cupo. Es que, por ejemplo, en el área de las biociencias hay muchísimos estudiantes. Los de medicina, los de química, los de biología, los de microbiologías, y todos tienen que llevar el ciclo de biociencias. Y como son tantísimos estudiantes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los cursos, como son pocos, entonces tienen que dejar ingresar solamente a una cantidad de estudiantes. Entonces tienen que hacer cortes, ¿ve? O sea, a veces hacen el corte aquí, ¿verdad? Los que tienen el promedio ponderado de 90 para arriba tienen cupo, ¿ve? O de 80 para arriba tienen cupo, de 90 para arriba tienen cupo. Tienen que competir por los cupos, ¿ve? Por eso es que yo en verano que doy los cursos de estadística para biociencia, pues tengo casi 500 estudiantes, imagínense, pidiendo el cupo del curso de verano y solamente hay campo para 40, por ejemplo. Y a quienes dejan ingresar, bueno, dice, pongamos sus notas así, de menor a mayor, y dejemos entrar solamente aquí a estos de aquí tienen el curso, les aprueban el curso. Tienen que competir. El problema es dónde hacer el corte, ¿ve? ¿Dónde hacer el corte? ¿Ve? Esos son los famosos cuantiles. Entonces, esto es lo que vamos a ver en la próxima clase. Entonces, por favor, vayan viendo viendo esta materia, digamos, y la próxima clase, pues hablamos de los cuantiles y vemos un par de cosas más y empezamos con el laboratorio. ¿Les parece? Perfecto, profe. Muy bien, jóvenes. Entonces, tarea. A ver, bueno, tarea, tarea. Es decir, lean lo de cuantil en adelante, ¿verdad? Repasen el video, vean lo que está en cuantil en adelante. Lean la letra menuda del capítulo 8 y el capítulo 9. Y si se sienten muy valientes, continúen con el laboratorio. El laboratorio, recuerda que empieza la próxima clase. Ya la próxima clase sí ya empiezo ya con
laboratorio, pero yo creo que ya varios lo pueden hacerlo. Muy bien, jóvenes, vean, tenemos una hora 15 de dar, tenemos que parar pronto. ¿Algo más, por favor? ¿Algo más que quedó pendiente? Prof, nada, si quería decirle que si podía proyectar Excel para ver si ya lo terminé de hacer bien. Ese es el 2, ¿verdad? Sí. Es el ejercicio 2. Ok, gracias, profe. Ok, con gusto. Entonces, muy jóvenes, quedamos asincrónicamente. Por favor, vayan a ver eso y continúen con el laboratorio, bueno, que se animen y sobre todo vayan viendo el tema de cuantiles y la letra menuda, ¿ves? Muy bien. Les voy a grabar el video y les aviso cuando esté disponible. Bueno, profe, muchas gracias. Buen día. Muy bien. Gracias, Hasta luego, buen día. profe. Gracias, profe, buen día. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, Chao, bueno, profe. hasta luego.